El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el señor Óscar Valdés Dancur, ha sido expresidente del Consejo de Ministros y ministro del Interior. Señor Valdés Dancur, ¿cómo está? Señor Castillo, gracias por la invitación. Bien. Algunos consideran que esta semana es una semana muy decisiva, a pesar que hay un feriado el 8 de diciembre. Sin embargo, consideran que existe gran responsabilidad histórica para algunos por parte del Congreso, donde tendrán pues que conseguir los votos necesarios y poner ya en debate el tema de la vacancia presidencial. ¿Cómo ve usted el panorama político del país, sabiendo que nos estamos comunicando desde la ciudad de Tacna? ¿Cómo está? Sí, mire, la verdad que es lamentable lo que está pasando en el país. Y esto viene desde el 28 de julio del 21, fecha que asumió el señor Castillo. Y si bien es cierto, mucha población del sur tenía la esperanza de que el señor Castillo haga un gobierno diferente, que cumpla sus promesas que durante la campaña él puso sobre la mesa, por ejemplo, gobernar con los mejores peruanos, constituir buenos gabinetes, trabajar para los más pobres, desarrollar el país. Y vemos que todo eso era una mentira, una vil mentira, porque el señor, en lugar de preparar un gabinete para asumir el 28 de julio, se dedicó a hacer reuniones en Zarratea para ver de dónde podían cortarle la tajada al chancho y de dónde podían ellos de alguna manera gozar del Estado y cumplir de alguna manera lo que él venía diciendo, no más pobres en un país rico, pero se refería a él, a su familia y sus allegados. Entonces, eso ha hecho que durante todo este tiempo que ha gobernado el señor Castillo, ya creo que son 80 ministros que han pasado, 5 gabinetes, y realmente vemos que el señor no se dedica a gobernar, sigue de víctima y donde va a dar sus discursos va a lamentarse de lo que estaba atrasado el Perú, de lo que no se hizo antes, y sin reconocer las virtudes que tuvo la Constitución del 93, que durante 30 años nos ha permitido disminuir la pobreza de un 50 a un 20% y lograr un desarrollo económico casi sostenible de parte del Perú. Creo que es lamentable lo que está pasando y también hay que atribuirle una gran responsabilidad de lo que está sucediendo hoy día, no solamente al señor Castillo, sino lo que él ha recibido de herencia, ¿no? A raíz de los cambios y reformas que quiso hacer el señor Vizcarra y que todo le salió al revés, ¿no? Con la Junta Nacional de Justicia, la disolución del Congreso y la pésima actuación durante el COVID-19. Todo eso, de alguna manera, también influye en lo que está pasando hoy día, que no lo libera totalmente de responsabilidad del señor Castillo. Ahora, el Congreso que tenemos es lo que realmente hay. Hoy día se habla mucho de que poner otro Congreso de elecciones generales, pero ¿dónde vamos a ir? A lo mismo, porque no hemos trabajado, no hemos enriquecido nuestra democracia con partidos políticos que realmente estén bien hechos, que no sean pues, de dueños de partidos, que no sean empresas, en los cuales hemos visto pues que todo el dinero es el que manda, y tenemos un parlamento hoy día que, con raras excepciones, realmente es un desastre, ¿no? Entonces tenemos un ejecutivo que no está funcionando, un Congreso que no está funcionando, y hoy día ha salido una noticia que preocupa más, que el ministro de Justicia aparentemente se ha manifestado que si el Congreso lo vacara al presidente con 87 votos, ellos desconocerían este resultado. Entonces, la cosa está de marrón, saliendo a marrón oscuro. Yo creo que los peruanos tenemos que de alguna manera reflexionar y tenemos que velar por la institucionalidad. Si a eso le agregamos que hoy día muchos congresistas han votado por archivar una denuncia contra la vicepresidenta, que ante todas las luces, ante la Contraloría y otros organismos que se han pronunciado, la señora cometió una falta, una infracción constitucional,
y que debió de alguna manera ser inhabilitada. Entonces creo que el panorama no se presenta para nada bueno, auspiciable, y creo que esperaremos el miércoles a ver qué pasa, pero creo que estamos yendo a un momento muy más difícil aún del que estamos atravesando. Y ello podríamos ampliar un poco más durante esa entrevista. Correcto. Acá, como se señala, el Congreso tendría que reunir 87 firmas, o votos, mejor, ya no estamos hablando de firmas, sino a la hora de votar, sumar 87. Pero ayer, en las entrevistas que han sido propaladas en todos los programas políticos, inclusive Willax, donde declara la empresaria dedicada a la construcción, Sara Goray, ella señala que entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, a pedido del presidente Castillo, pero aparte también destinó otro dinero que ese era para pagar, o estos 4 millones, qué sé yo, era para pagar a los congresistas para que no lo vacaran al presidente en diciembre del año pasado, y que los nombres de los congresistas están en manos de la Fiscalía. Al menos eso yo lo que he escuchado, no sé si usted lo habrá escuchado lo mismo, pero esto sí ya es más grave, ¿no? Porque de confirmarse esta noticia, acá los más involucrados y los que habrían cometido delito por versión de esta empresaria serían estos congresistas que han recibido dinero para voltear su voto, para quebrar su voto. Sí, a eso me estaba refiriendo, que un poco, si hiciéramos elecciones generales tendríamos un poco más de lo mismo, ¿no? Porque realmente hoy día pues los partidos políticos, los que no tienen dueño, son partidos que andan a la deriva y que realmente han sido tomados por algunos grupos, como es en el caso de Acción Popular, que realmente, bueno, siempre fue un partido independiente, así se le llamaba, pero realmente vemos que lo que tenemos en el Congreso son gente pues que ha gastado mucho dinero en la campaña para salir elegidos, y realmente hoy día están sujetos a ese tipo de acusaciones que realmente yo creo que lindan en lo correcto, pero ahí siempre hay un pero, señor Castillo. La coima no da recibo ni da factura con IGB. La coima se hace por la sombra y se hace en efectivo. Y va a ser, por más que hayan dado los nombres de estos señores, así como dieron de los niños, ellos van a negar en todos los idiomas, y salvo pues que se haya firmado un video, que lo dudo, porque ya a raíz de lo que hizo Vladimiro Montesino, los que reciben plata se ponen a buen recado antes de recibirla. Entonces no va a suceder nada, pero sí, este tipo de noticias de alguna manera deslegitimiza al Congreso, ¿no? Por eso es que los pobladores tenemos una pésima impresión del Congreso de este y los anteriores, y seguro que vamos a seguir teniendo de los futuros, porque no estamos trabajando los cimientos de nuestra democracia, que es fortalecer los partidos políticos, hacer nuevos partidos políticos, viabilizar que crezcan y que nazcan y crezcan nuevas voluntades, y eso es lo que no se está haciendo, ¿no? Quizás en esta última oportunidad se ha bajado un poco los requisitos, pero los requisitos eran inalcanzables, ¿no? Y hoy día pues vemos que los dueños de los partidos quieren seguir siendo ellos los jugadores de siempre. Entonces eso tiene que cambiar, me parece, ¿no? Pero a lo que yo voy es a la doble moral que existe acá en el país, porque si bien es cierto, el presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción y cada vez más la tela de araña lo va ajustando más por los compromisos o por las declaraciones de una serie de personajes allegados a él, familiares, exministros, gente, empresarios que han hecho negocios con él, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, eso existe, estas declaraciones, y está en un proceso de investigación, de igual manera yo diría que es grave de que una empresaria diga que yo he dado dinero para que compren los votos a congresistas y que ahí nomás quede, ¿no? Como una simple noticia, y que mis colegas de los medios de comunicación más importantes simplemente no le den importancia, pero no pasa nada, pues, ¿no? Eso me parece a mí grave, Sí. Porque ahí estamos hablando de una doble moral que es la que al futuro puede gobernar el Perú, porque acá pues el señor Pedro Castillo no inventó pues la corrupción, ¿no?
Acá venimos desde el año 90, si queremos retroceder en la historia, desde un poco más atrás, pero pues tampoco es así, ¿no? O se ponen las cosas como son, o simplemente porque necesito los votos de los congresistas, no hay que investigarlos y punto, ¿no? Tampoco me parece que es así. Y ahí hay responsabilidad, como filtra información la Fiscalía, de la gente que lo delata al señor Pedro Castillo como corrupto y que se debe investigar. De igual manera debería soltar esa información de quiénes son los congresistas, porque para mí ha quedado clara, la empresaria ha dicho, la Fiscalía tiene los nombres de los que han recibido el dinero. Sea verdad, investigación, no hay una foto, no hay una afirmación, ya, eso es lo de menos. Pero hay una declaración ante la Fiscalía en un proceso de investigación. Le escucho, mi estimado doctor Oscar Valdés. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que la corrupción no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Y no solamente hay que echarle la culpa al presidente Castillo, en este caso a los congresistas, sino a la empresaria y los empresarios que se prestan y son los corruptores, porque unos son los corrompidos y otros son los corruptores. Tienen que haber ambos lados. Entonces, acá decimos, oye, a la señora fulana denunció que entregó 4 millones, pero hay que preguntarnos, ¿y esa señora por qué entregó los 4 millones? ¿Cuántas personas les exigen y no entran al tema de la corrupción, ¿no? Entonces creo que la corrupción es un mal generalizado en el país. Coincido con usted plenamente que esto se debe denunciar. Ojalá que salgan los nombres de esos congresistas, ¿no? Así que haya la duda de que no va a salir ningún documento, pero hay efectivamente, hay alguien que le está señalando. Hay una declaración, claro. Claro, hay una señora que está señalando con el dedo, y no cualquiera señala con el dedo, porque está sujeto pues a juicios, ¿no? Por ¿cómo se llama? Atentar contra la moral de otras personas. Pero, mire, la verdad es esto, que yo creo que estamos yendo a una situación mucho más compleja. Yo lo que quería también, gracias a su invitación, hacer notar, mire, han nombrado un nuevo jefe de la DINI, un general en retiro, simpatizante del Movadef, un renegado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Han nombrado a un señor para que se haga cargo de la viceministerio, como viceministro de la PCM, en lo que es la gobernanza, un señor que en vez de arreglar los conflictos le va a echar más leña al fuego. Y por otro lado estamos viendo que ya han bajado los niveles para la aprobación de los profesores, ¿no? No se está sacando a aquellos profesores que de alguna manera tienen algún indicio que han participado dentro del Movadef. Entonces, la situación política es grave, pero la situación también del manejo del país se viene bastante delicado, porque imagínese usted que el rector de todo el sistema de inteligencia nacional esté dirigido por una persona simpatizante del Movadef, el que va a tener a todos los servicios de inteligencia bajo su disposición para poder regularlos tanto en la investigación estratégica, inteligencia estratégica y inteligencia táctica. Entonces, eso es grave, pero sin embargo pocos lo están señalando. Es grave que el viceministerio de la Gobernanza en la PCM vaya con este señor que realmente pues ya ha dado clara muestra de que es un anticongreso y está del lado de los revoltosos. Entonces, esto se viene, como le digo, nos viene un diciembre que lamentablemente Papá Noel no nos va a traer mucha felicidad, nos va a traer una serie de conflictos, ¿no? Señor Oscar Valdés, yo he escuchado ayer, estuve viendo el programa de Willax de la hija del presidente Alan García, tiene ahí, no me acuerdo su nombre, el programa, pero en fin. Y estuvieron una serie de personajes, la congresista Patricia Chirinos, el expresidente del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y resulta de que he entrevistado también a una serie de personajes de la escena política acá del país sobre este problema del gobierno de Pedro Castillo. Y yo veo de que no hablan con la precisión que usted habla, y que yo también lo hablo con la claridad, de que este señor Pedro Castillo y muchos de sus allegados, congresistas, etcétera, provienen del Movadef, provienen de una alianza
del Movadef con Perú Libre, y que lógicamente para encabezar una huelga como la que encabezó el magisterio en el año 2017 no lo puede hacer cualquier maestro, cualquier dirigente de base. Tiene que ser un cuadro político que encabece y tenga la responsabilidad de liderar, como lo hizo en el 2017 Pedro Castillo. Pero acá yo veo de que la derecha y la ultraderecha confunden las cosas y hablan de que Pedro Castillo pues quiere hacer un gobierno igual que Cuba, que Nicaragua, que Venezuela, etcétera, cuando esa es otra línea. O sea, es otra línea ideológica. Entonces, esa falta de claridad de la derecha acá en el Perú, cuando yo los escucho, hace que justamente estemos así. Esa es la realidad, porque usted para poder combatir al enemigo tiene que tener claridad política en la parte política ideológica, ¿no es cierto? ¿A dónde va a golpear? Pero yo veo ese problema y lógicamente no se está golpeando, como usted dice, de quién es el señor, en este caso, el nuevo director nacional de inteligencia, el señor Barrantes, que habría que investigarlo. ¿Quién es el señor Noblecía, actualmente para viceministro de Gobernabilidad Territorial, que va a viajar por todo el Perú viendo el tema de los conflictos sociales, de dónde proviene, etcétera? Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde me preocupa la posición de la ultraderecha, de que por qué quiere confundir a la opinión pública y no se enfrenta claramente al tema de Sendero y al tema del Movadef. Ahí uno lo toca. Yo nunca he escuchado que ellos golpeen a ese sector. Hablan de Cuba, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Cuando sabemos perfectamente, los que tenemos cierto grado de conocimiento de política, de que ese no es la línea, pues, ¿no? ¿Qué opina usted? Efectivamente, la línea de Cuba fue una línea foquista, ¿no? Que otro tipo de subversión que realmente llegó al poder a través de las armas, ¿no? Con una convulsión social. Pero este no es el caso nuestro. Así es. Acá teníamos un enemigo que no lo veíamos, un enemigo que se escondía detrás de los niños, se escondía detrás de las mujeres, nos metía bombas, y esos terroristas que quisieron tomar el Perú y que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional combatieron durante más de 10 años y que los derrotaron por las armas, hoy día han llegado al gobierno. Y no solamente para ocupar el gobierno, sino para saquear el Estado. Están saqueando el Estado, y yo coincido mucho con la posición que usted tiene, y la tengo desde hace mucho tiempo, que realmente ellos lo que están consiguiendo es, si antes los subversivos asaltaban bancos para su movimiento, estos señores están asaltando el Estado para poder contribuir y hacer su revolución, digamos, de una manera diferente a la que la planearon, con ataques subversivos, terroristas, sino que ahora quieren tomarlo por la acción política, y eso no es nuevo. Eso lo dijo el el miserable de Abimael Guzmán, cuando señaló sus 100 y dijo: señores, miren, esto no va a desaparecer y nosotros vamos a tomar el poder por otra forma. Y por eso se crea el Movadef, y lamentablemente muchos peruanos están ciegos ante esta situación, están más preocupados en el día a día que en ver el manejo, cuidar al Estado peruano, cuidar a la nación peruana, cuidar al Perú de estos enemigos, de esta amenaza. ¿Y sabe quién es el que realmente analiza estas amenazas? Es el sistema de inteligencia, que se preocupa de ver todas las amenazas que tiene el país y decirle al presidente para que se tomen las medidas. Pero si tenemos a la amenaza como jefe metido dentro del sistema de inteligencia, metido dentro de los sistemas de los conflictos sociales y desperdigado por todo el país, y eso, si a eso le agregamos que la corrupción a nivel nacional continúa, fíjese usted, aquí en el sur va a haber mucho canon, mucha plata del canon para el año 23, muchísima plata. Viera usted, para ser gobernadores o alcaldes, la cantidad de dinero que han invertido estos señores para poder salir en afiches, letreros publicitarios. ¿De dónde ha salido esa plata? Si esos señores, la mayoría son empleados públicos, son profesores, no, realmente no tienen empresa. Entonces, ¿dónde ha salido esa plata?
de todos estos señores que pagan campañas y luego cobran sus dividendos cuando los gobernantes están en el poder, y eso es más corrupción, cada día más y más corrupción. Por eso le decía al inicio de la entrevista que nosotros deberíamos, los peruanos, crear partidos políticos distintos, incluir a muchos jóvenes, cambiarle la mentalidad y enfrentar los problemas del país, no ver el corto plazo como usted lo está señalando en algunos miembros de la derecha, ultraderecha, que realmente no es una ofensa ser de derecha. No, lógico. Uno puede ser yo soy de derecha, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pero yo pienso pues en un libre mercado, pienso en un Estado pequeño, pienso en un crecimiento económico, creo en la inversión. Yo no reniego que soy de derecha, pero también tengo como ver cuáles son los problemas de mi país de manera profunda y analítica, ¿no? Como usted lo señala, ¿no? Correcto. Y efectivamente, o sea, ser de derecha, socialdemócrata, de izquierda, no es, pero no es participar, la cosa es participar en política dentro de sus puntos de vista. Y el tema es el siguiente: ¿qué va a pasar si mañana adelantan las elecciones? ¿A quién se va a elegir? ¿De derecha, de izquierda? Son estos 9 partidos que tenemos ahorita representados en el Congreso. Después, otras agrupaciones, ¿cómo participan? ¿A quién elegimos? Esa es otra gran interrogante. Sí, yo creo que es una magnífica interrogante y que todos nos las hacemos, qué cosa viene después de, ¿no? Pero mire, yo no estoy de acuerdo con esto de las elecciones generales. Si bien es cierto, tenemos un Congreso legitimado, tenemos un Ejecutivo que no funciona. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos que escoger. Y mire, y lo que están rondando son los famosos caviares, ¿no? Que alguien ya nombró el cáncer caviar, ¿no? Porque estos señores pues viven de la administración pública. Estos señores nunca han hecho empresa, nunca han trabajado en la empresa privada, solamente lucran del Estado. Mire, cuando yo estuve en el Ministerio de Interior y en la PCM, lo primero que le trataba de ubicar es que no sean caviares lo que vayan a servir, porque esos señores tienen todos los atributos, maestrías, doctorados, relaciones, y lo único que hacen son como Drácula, van a chupar sangre del Estado. Entonces, esos señores son los que quieren llegar ahora. Esos señores fueron los que tumbaron al señor Merino, que legítimamente fue elegido presidente, ¿no? Pero el señor Merino pues no supo afrontar una situación de 3.000, 4.000 personas, no le ayudó su premier, no le ayudó su ministro del Interior, y lamentablemente cedió a las exigencias y tuvimos un gobierno caviar por varios meses, ¿no? Y que realmente, fíjese usted, le abrió la puerta al señor Castillo, le cambió los requisitos para el secretario general y una serie de cosas que la prensa ha estado investigando y que realmente pues no nos trajo nada bueno para el país, ¿no? Esa es mi conclusión, ¿no? Claro, lo que pasa es de que los caviares, yo tengo una opinión, ¿no? Los caviares están preparados en el manejo de la cosa pública, como se dice, pero ellos provienen pues de un sector de lo que se le denomina el oportunismo de izquierda. O sea, una vez que llegan a tener el control de algo, ya se olvidan de todo, sino simplemente se convierte en una nueva casta política que son los que empiezan ya a controlar, a tener poder. Y en los últimos años los han tenido porque los mismos gobiernos han permitido eso, ¿no? Así es. Ese es el problema. Estoy de acuerdo con usted porque la misma administración pública le exige a usted para nombrar a un puesto una serie de requisitos, que tenga maestría, que tenga doctorado. Así es. Estos señores cumplen con todos los requisitos. Sí, pero sí. Lo que yo no estoy de acuerdo, estos señores académicamente están preparados, pero ¿sabe qué? Son un cero a la izquierda cuando usted le dice para que haga una gestión. Una cosa es conocer el Estado, conocer las estadísticas, conocer teóricamente los procedimientos, teóricamente, y otra cosa es ser un gestor. Estos señores no gestionan nada, son de alguna manera, yo le decía, unos inútiles, ¿no? Porque, fíjese, yo no voy a hablar de ninguna persona en particular, pero hay una que llegó al más alto grado de la administración pública. Yo lo tuve como jefe de una dependencia y sinceramente no servía para nada. No sé cómo llegó donde llegó, porque realmente lo único que era un teórico. Y así hay un montón de estos caviares, ¿no? Entonces, yo diría que son muy capacitados académicamente, pero la academia no es suficiente. Claro que es importante, pero no es suficiente para dirigir el Estado.
Bien, permítame cambiar el tema y aprovechando que usted, don Oscar Valdés Dancuru, se moviliza, hace su vida en la ciudad de Tacna y justamente una de sus paisanas es Bexabé Chávez, ¿no? Me imagino que tendrá algo que comentarnos, ¿no? Porque ahora es presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Mire, yo soy un tacneñista porque acá en Tacna se diferencia al nacido en Tacna, que es un tacneño, y los que vivimos muchísimos años acá, tenemos vínculos familiares, nos llaman tacneñistas porque somos personas que nos identificamos y queremos a Tacna, pero no hemos tenido la suerte de haber nacido aquí, ¿no? Y haber tenido la oportunidad, como tuvieron los tacneños ancestralmente, de elegir seguir siendo peruanos, porque ellos eligieron seguir siendo peruanos. Entonces yo creo que Tacna siempre ha sido una ciudad muy patriótica, una ciudad que muchos valores cívicos, pero últimamente ha habido una migración tremenda, yo hablo de los años 70 para acá, de los últimos 50 años, ha habido una migración muy fuerte de todo el sur del Perú hacia Tacna, con mayor cantidad de gente que viene de Puno, y que prácticamente ya hoy día, pues, las elecciones, los resultados son en base a esa migración. Entonces ya prácticamente yo creo que a la señora Chávez yo no la conozco, no he tenido oportunidad de conocerla políticamente ni socialmente, pero así muchos tacneños, ¿no? Y tacneñistas que le hemos visto surgir cuando normalmente gana acá siempre un antisistema. Ganó el señor Ollantumala, los dos congresistas que salieron no los conocía nadie. Ganó el señor Kuczynski, pero salieron también acá los dos de Verónica Mendoza, y el sur siempre ha sido muy, digamos, contrario, siempre ha sido antisistema, porque el sur ha sido muy descuidado por todos los gobiernos, ¿no? Mire usted se va al norte, le pongo un ejemplo práctico, te encuentra usted autopista Tazuyana, se viene acá al sur, solamente encuentra autopista hasta Ica, el resto del Perú, el resto no interesa. No, el sur es donde están las grandes riquezas mineras, está en toda la capital del cobre, donde el Perú saca todos sus recursos, pero sin embargo, con la justa se terminó la interoceánica, no se ha terminado todavía la longitudinal de la sierra, hay muchos caminos que faltan, represas por hacer, modernización de puertos, y dicen, oye, ¿por qué el sur vota siempre en contra de todos, no? ¿Por qué da el 80, 70% por el antisistema? Por eso, porque no entendemos que el sur está olvidado, ¿no? Y no de ahora, históricamente. No de ahora, sí, pues. Históricamente. Muy bien. Le agradezco bastante, señor Oscar Valdés Dancuru, por darnos estos minutos, por permitir conversar sobre temas concretos, claros, directos, y eso es lo que falta, me parece, en el Congreso, una discusión abierta de los problemas sociales del país. Ahora está en manos del Congreso. No sabemos qué pasará en el camino, vienen las medidas cautelares, la acción de amparo, etcétera, etcétera. Una serie de argumentos que al final de cuentas, ¿sabe qué cosa? Yo he llegado a la conclusión de que con tantas posibilidades de defenderse, acá todo el mundo puede hacer lo que quiere y la vida sigue pasando y no pasa nada, como se dice, ¿no? Sí, y mírenlo, y para terminar, agradeciéndole la entrevista, yo quisiera también recalcar que mientras Chile, nosotros conocemos mucho el tema de Chile, porque estamos a la puerta de Chile, se está preocupando por mejorar su minería, hacerla cada día más eficiente, a lograr que la población entienda que la minería es su sostén. Acá en Perú ni siquiera tocamos el tema, el tema. El corredor de La Bamba está paralizado hace cuánto tiempo y nadie dice nada. Los peruanos realmente no estamos pensando en nuestro país y lamentablemente, como usted lo dice y yo lo digo también, nos preocupamos en el día a día y lamentablemente el país no está caminando y el futuro para los jóvenes, debiendo ser esplendor, tremendo esplendor con toda la riqueza que tiene el Perú, es un futuro que está incierto hoy en día. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.